Pedí a nuestra hermana Belén que nos lea una porción de la palabra de Dios. Por favor. Dios les bendiga, hermanos. La lectura está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Si tiene su Biblia y gusta buscarlo, Lucas 2, del 1 al 7. Dice: Jesús nace en Belén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo se empadronara. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te doy que podemos venir a tu casa para alabarte, para bendecir tu nombre y para escuchar palabra, Señor, palabra de vida eterna. Y te ruego que prepares el corazón de todos los que estamos aquí para recibir tu mensaje, aplicarlo a nuestras vidas y poder compartir con aquellos que no te conocen. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahorita ya estamos celebrando a todo lo que da la Navidad, ¿verdad? Lamentablemente, hermanos, lo que son las tradiciones, el negocio, ¿verdad? Todo eso nos ha robado el verdadero significado de la Navidad. Y a veces como cristianos también somos jalados y yo no tengo nada contra regalos, fiestas, comidas. Eso está bien celebrar, mientras no olvidemos el porqué de lo que estamos celebrando. Y creo yo que eso es lo más importante. Miren, yo escogí este texto para que leamos, es Juan 3:16. Y es un texto que yo creo que hasta se saben de memoria. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el texto que yo creo que significa mucho en Navidad. Porque veo yo tres cosas aquí muy interesantes. Primero, el amor de Dios por su creación. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado todo para salvación de aquellos que quisieran recibirlos, ¿verdad? Lamentablemente no todos lo quieren, ese regalo. A todos se les presenta. Acuérdense que dijo el Señor que su ley nos la puso en la mente y en el corazón. Sí sabemos que hay un Dios, pero no todos quieren seguir a ese Dios. Vemos el amor de Dios en ese texto, pero también vemos el regalo. Dice, y dio, ¿verdad? Dio su Hijo para salvación de esa creación. Y qué bonito es saber que Dios ya tenía todo establecido y en el momento correcto mandó a su Hijo a nacer de una virgen y todos lo reconocemos que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y luego el tercer punto de este texto es: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la razón de ese regalo tan hermoso que Dios nos ha dado, la salvación de nuestra alma. Y mis hermanos, el regalo de Dios que nos dio Dios cambió el destino de nuestra vida, porque dice la Escritura, el regalo, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Dice porque la paga del pecado es muerte, es lo que dice la Escritura. Porque la paga del pecado es muerte. Y recordemos, hermanos, que nuestra naturaleza es pecaminosa. Esa es nuestra naturaleza. Pero sigue el texto ese y dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que Dios nos regala, es la dádiva de Dios. Por mi naturaleza pecaminosa, mi destino era la condenación eterna. Pero cuando yo entendí que Dios había mandado a un Salvador y yo me acerqué y reconocí mi pecado y le pedí perdón y le recibí,
entonces ese regalo vino a ser mi salvación y salvación de cada uno de nosotros que lo hemos llamado Señor nuestro. Este es el regalo de Dios. Este regalo, hermanos, aquí cuidado, este regalo no fue creado para nosotros. ¿Oyeron eso? Porque este regalo, hermano, es la misma presencia de Dios con nosotros. No fue algo que Dios creó y dijo, este es mi hijo amado, se lo voy a dar para ser salvo. No, era Dios mismo dándose por usted y por mí. Y yo encontré este texto que dice en Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se fijan eso? Entonces, desde que se anunció el nacimiento de Jesús, Dios estaba diciendo, este soy yo con ustedes. Se va a llamar Emmanuel, Dios con ustedes, con nosotros, para que supiéramos que no era algo que Dios fabricó, que hizo, que creó para salvarnos, sino que era Dios mismo bajando en forma de carne de hombre para darnos la salvación. En Juan capítulo 1, no lo van a ver aquí porque dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio, ¿verdad? Y dice, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces sabemos que desde el principio ya existía el verbo. Ahora, ¿quién es ese verbo? Bueno, San Juan 1:14 dice así, y aquel verbo, el que fue desde el principio, antes de la creación del mundo, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el regalo que Dios nos dio, ¿verdad? Él mismo mandó su palabra, tomó forma de carne, y es Jesucristo el regalo de Dios para la humanidad. Entonces, para nosotros la Navidad tiene un significado bien importante, nuestra vida eterna, nuestra, ¿verdad?, paz para con Dios, eso es lo que trae. Ahora podemos entender el valor del regalo de Dios. Y acordémonos que cuando Cristo vino a traer las buenas nuevas de salvación, pero no terminó allí, sino que se dio a sí mismo para muerte de cruz, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, y yo soy pecador, y Cristo no pecó, pero se dio a sí mismo un sacrificio limpio, puro, sin mancha, para morir en esa cruz, para tomar mi lugar y para tomar su lugar. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Yo quisiera que veamos cómo se recibió ese regalo aquí en la tierra, ¿verdad? El comercio, la tradición han torcido varias cosas, y yo quiero que tengamos un poco más claro de cómo fue en realidad cuando vino Jesús. Lo primero que vamos a ver, que se le anunció que venía Jesús, que había nacido Jesús primero a unos pastores. Uno pensaría, ¿verdad? Los fariseos, a los escribas, sacerdotes, que supieran que el Rey de Reyes, el Señor de Señores ya había nacido, el Rey de Israel. Pero dice la Escritura que el ángel se le presentó a unos pastores. Y yo en mi mente me estaba imaginando, ¿se imaginan el susto que tuvieron estos pobres hombres? No había luces como ahora en día, estaba oscuro, nomás ahí donde se calentaba, me imagino, y se para este ángel y estos hombres tiemblan de miedo, ¿verdad? Pero le dicen así, ¿verdad? Viene y les explican que ha nacido en Jerusalén un bebito, cómo lo iban a encontrar y todo. Y se me hizo interesante el que escogió pastores para explicarles, ¿verdad? Y se me hizo un poco interesante, pero encontré un texto que me quitó esta duda. En Juan 10,
11, Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Y dice, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Yo soy el buen pastor. Y dije, con razón se le apareció primero a los pastores como una señal de que él era el buen pastor, ¿verdad? Entonces es lo que estábamos nosotros viendo. Entonces les dijo el ángel, hoy, dice, doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Esas fueron las buenas nuevas. Ahora, hermanos, imagínense los pastores, ¿entenderían lo que estaba hablando el ángel? Yo creo que no entendieron mucho, creyeron, pero no entendieron mucho. Ha nacido hoy un Salvador, ¿verdad? Aunque Israel estaba esperando un rey que los iba a salvar del yugo de Roma, ellos esperaban un hombre de guerra, un hombre rey, alguien fuerte que viniera a liberarlos de Roma, su salvación. Pero aquí le anuncia a unos pastores que en Belén había nacido un Salvador. Y entonces, cuando les anunció, imagínense esto en su mente, que juntamente con el ángel, ¿verdad?, se apareció una hueste celestial. Ahí había arcángeles, ángeles, serafines, una multitud, dice la Escritura. Y fíjese lo que decía esta multitud. Decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La tradición lo tuerce todo eso, ¿verdad? La tradición dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No hay hombres de buena voluntad, ¿verdad? Nuestras raíces no nos dejan, pero la buena voluntad de Dios. Ahí está un error que el mundo y la tradición nos ha enseñado. A los hombres de buena voluntad, no. Paz en la tierra, ¿verdad? Buena voluntad para con los hombres. Ay, no se puede. Entonces, estos fueron los primeros que fueron y explicaron. ¿Saben lo que encontraron ellos? Encontraron que en el mesón, que era un hotel, no encontraron lugar, porque todos vinieron a donde tenían que ser el censo. En aquel entonces, César Augusto, ¿se dice? Sí, César Augusto mandó a hacer el primer censo. Quería saber cuánta gente había y tenía que ir toda la gente en su lugar donde había nacido su familia. Ahora José era de la familia del rey David. Entonces él tenía que regresar con su familia a Belén. Y por toda la gente estaba así, ya no había lugar. Y a él le tocó dormir, estar en el establo. Y donde pusieron el niño fue donde tragan los animales. No era una cuna, no era algo bonito, era un lugar donde le pusieron paja a esta cosa apestosa que olía feo, envolvieron el niño y ahí lo pusieron. Y cuando llegaron los pastores, vieron exactamente lo que les había dicho el ángel. Y ahí glorificaron a Dios, porque vieron y creyeron. Y eso es algo hermoso de la Navidad que nosotros vemos. Pero pasó tiempo, mis hermanos, y llegaron unos magos del oriente, ¿verdad? La tradición pone a 3 magos y nos dice que eran reyes magos y hasta nombre les ponen estos desvelados. Lo tuve que escribir porque no me lo sé. Es Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo no sé, se lo sacaron esos nombres de la manga o qué, porque la Biblia ya le puse, hasta en inglés lo leí, dije, a lo mejor en inglés dice Balchar, naranjas, ¿verdad? Entonces, pero la tradición nos enseña eso. Y luego, ¿saben qué? También la tradición dice que eran 3. La Biblia no dice cuántos eran. Lo que sí sabemos es que cuando iba gente que tenía dinero, tesoro y cosas como esa, iban muchos con ellos.
para guardarlos, para cuidarlos. Entonces, estos hombres llegan y vienen siguiendo una estrella porque ellos estudiaban las estrellas. Y la estrella los llevó hasta Jerusalén. Y creo yo que ahí paró la estrella. Entonces buscan al rey Herodes y comienzas a indagar de, oye, ¿dónde está el Dios de los judíos que ha nacido y todo? Y dice la Biblia que se turbó Herodes y todo Jerusalén con él. ¿Qué está pasando? ¿Cuál rey? ¿De qué están hablando? Entonces el rey Herodes, ¿verdad?, invoca a los sacerdotes, a los principales sacerdotes y a los escribas y le dice, a ver, sus escrituras, ¿qué dice de este rey? ¿Y qué creen? Estos sabían que en la ciudad de Belén iba a nacer el Redentor, el Salvador. Lo sabían. Y le dijeron a Herodes que había de nacer allí en Belén, ¿verdad? En Mateo 2:11 dice así, hablando de los reyes magos, de los magos, ¿verdad? Ya estoy con la tradición. En los magos, cuando llegaron, dice que encontraron dice, y al entrar en la casa, vieron al niño y a su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí hay una cosa que tenemos que poner cuidado, hermanos. ¿Cuánto tiempo durarían los magos para llegar a Jerusalén? ¿Cuánto tiempo había pasado? Acuérdense que no había autobuses, no había aviones, tenían que viajar por meses, ¿verdad? Y cuando preguntó el rey el rey Herodes, yo creo que eran como 2 años antes que llegaron los magos a ver al niño. Podría ser otro, pero no era más de 2 años, porque acuérdense que Herodes mandó matar todos los niños de 2 años para abajo. Quería estar seguro de matar al rey de Israel. Entonces, lo importante de es que dice, al entrar en la casa, ya no fue en el pesebre, ya no fue ahí en el establo, ya fue en una casa donde lo vieron. La tradición nos enseña que están los magos y abriendo los regalos y en un pesebre está Jesús. Pero todo esto, hermano, es tradición, ¿verdad? El mundo así lo ha puesto, pero la verdad, hermano, es que nació Jesús. Y la verdad que nosotros tenemos que nació para darnos vida eterna. Y es el mensaje que nosotros tenemos que compartir con un mundo perdido. Acordémonos, hermanos, de dónde nos sacó Dios a nosotros. Y acordémonos que estábamos ciegos a la verdad. Pero ahora usted y yo somos la luz de este mundo. Y el mensaje de la Navidad hay que compartirlo. Si eran 3 magos o eran 10 magos, no se preocupe. Llegaron a adorar y a bendecir a Jesús. ¿Verdad? Si estaban en una cama, en un pesebre, en un hotel, no importa. La cosa está que nació. Si nos ponemos a alegar y a pelear por esto, eso no tiene ningún valor. Hay gente que los oigo ahí en Facebook que ponen, ¡hey! Ha nacido el Rey de Israel. Eso es lo importante y eso es lo que usted y yo tenemos que recordar, que en estas fechas no estamos alegando de tradiciones y de esto y del otro, sino de que sepa el mundo que Cristo ha nacido. Ahora, ¿cuál es el propósito de este regalo de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué nos dio a su Hijo unigénito? Y el texto que leímos lo dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito.
Lejos de estar alegando tradiciones y costumbres, el mensaje es claro. Y el mensaje es para todo aquel que le busca, ¿verdad? Y el mensaje para que todo aquel que en él cree. Pero ¿cómo van a creer si no han escuchado el evangelio? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Pues hermanos, ¿saben qué? Nosotros somos enviados. Jesús, cuando la ascensión, cuando iba a subir ya al cielo, les dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue el mandato de Dios para su iglesia. Y nosotros tenemos que tomar esto en serio. El Señor nos dio la vida eterna en sí mismo, en su Hijo Jesús. Pero nos lo dio con propósito para extender el reino de Dios. Hermanos, ¿saben que Dios no nos hizo para destruirnos? Nos hizo para tener eterna comunión con Él. Ese es el propósito de Dios. Dios es amor y solamente puede amar a aquellos que le aman. Y ese es usted y yo. Y por eso nos dio la libertad de escoger, libre albedrío. Porque nosotros tenemos que escoger si le amamos, si lo seguimos, si le obedecemos o le damos la espalda y le decimos no ocupo. Yo a ver cómo me las arreglo. Y aunque no lo crean, muchos vivimos así. Muchos vivimos así. Yo me acuerdo cómo me justificaba. No mato, no robo, no le hago mal a nadie. Tú estás necio con eso de la iglesia. Y llegué a pensar una doctrina satánica. Creí yo en el purgatorio. Y mientras que yo creía en el purgatorio, no tenía necesidad de arrepentimiento, porque yo pues ni modo, no la voy a hacer al cielo, pero ni modo que me vaya al infierno, no soy tan malo. Y ahí el Señor va a tomar tiempo y me va a subir. Y ese no es cierto, es una mentira directamente del infierno. Porque mientras que uno piensa así, no busca de Dios. Pero cuando la verdad viene a relucir y la comenzamos a entender, que la paga del pecado es muerte y que la dádiva de Dios es vida eterna, es cuando comenzamos a buscar al Dios de la Biblia. Es cuando comenzamos a entender qué hermoso regalo nos ha dado Dios. Pero ese regalo no es para tenerlo alzado, es para proclamarlo, para compartir, para que otros también vengan. Y mira, hermanos, el Señor nos dice que nos quiere juntos, ¿verdad? Por eso nos mandó la salvación. Y luego en Juan 14, 1 en adelante dice de esta manera: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. Este es Jesús hablando, Jesucristo hablando. Creer en Dios, creer también en mí. Y qué hermoso lo que dice enseguida. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para ¿qué? Para vosotros, ¿verdad? Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se acuerdan esa multitud de ángeles, de huestes celestiales? Ellos están en la presencia de Dios, adorando, alabando, bendiciendo. Pues hermanos, cuando lleguemos al cielo, nosotros vamos a ser un poco mayor que los ángeles. Y vamos a estar en la presencia de Dios, porque acordémonos que solamente los que quieren a Dios, los que aman a Dios, serán los que entrarán en el reino del cielo. Y va a ser un evento hermoso ese día. Unos se nos van a adelantar, pero al fin de cuentas todos estaremos en la presencia de Dios, porque el regalo es real, el regalo es eterno, el regalo es nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice también en Romanos 5, 8,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo he estado en diferentes situaciones cuando le hablo a gente que me dice esto. Me gusta todo eso, pero es que yo traigo muchas broncas en mi vida. ¿Verdad? ¿Sabes qué? Yo sé, yo tengo que dejar esto y el otro, porque sí me gustaría ir a tu iglesia. Pero hermano, si esperamos eso, nos vamos a morir sin esperanza. Porque usted y yo nunca vamos a cambiar. Ahora, yo escribí esto, no sé cómo me salga ahí. Dice, Dios te quiere como estás. Lo que no quiere es que te quedes como estás. Porque a veces, hermanos, nosotros decimos, así como eres, así como estás, Dios te ama, ven a los pies de Cristo, pero no le decimos lo demás. Y la gente cree que venir a Cristo es nomás un paso y que puede seguir viviendo como le dé su gana, y no es así. Hemos nacido de nuevo, hemos nacido en la luz, somos criaturas perdonadas, lavados por la sangre de Cristo, y yo no puedo permanecer igual. Tiene que haber un cambio. Y el único que puede hacer cambio en tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Pero tú tienes que querer cambiar por amor a Dios. Pero el único, si yo le digo a una persona, ya deja de tomar, acércate a Dios, esa persona me dirá que sí, pero no deja de tomar. Pero cuando esa persona se da cuenta que es un borracho y que está ofendiendo a Dios, por el poder del Espíritu Santo, esa persona puede dejar de tomar. Pero solamente de esa manera. Entonces, el regalo de Dios para nosotros, hermanos, es algo hermoso porque nos transforma a hijos y hijas de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿de veras hemos recibido ese regalo? ¿Qué vamos a hacer con él? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con él, verdad? Porque el verdadero regalo se comprueba su valor por la actitud del que lo recibe. Si usted a un niño le da un regalo y lo abre y es algo, son calcetines o algo, thank you. Y ya lo pone así, va y busca otro, ¿verdad? Pero si usted le da un regalo que él estaba esperando, es el juego más bonito para él, lo abre, I love it, y va y te abraza y te besa y brinca y todo. ¿Cómo es el regalo que Dios nos dio? ¿Qué actitud tenemos cuando lo recibimos? De, qué bonito, gracias. O de veras comenzamos a enseñarle nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra alegría, porque el regalo es hermoso, es lo mejor del mundo. La actitud de usted determina el valor del regalo que usted recibió. Si en verdad hemos recibido ese regalo, hermanos, y de veras lo valoramos tal como es tiempo de agradecer a Dios, de alabarle y bendecirle, pero es tiempo de compartirlo también. Porque un regalo de ese tamaño no es para que lo tengamos alzado, es para compartir con todo aquel que está sufriendo necesidad espiritual. Y saben que el mejor regalo es compartir a Cristo. Esto es necesario. La oración que hacemos por esta gente es necesaria. Y muchos nos bendicen y nos han dicho, can we pray for you? Nos han dicho, ¿podemos orar por ustedes? Aleluya, mira qué hermoso cuando uno de estos necesitados te está orando por ti. Y es hermoso. Entonces, sí, es necesario lo material. Pero ¿de qué le sirve al hombre haberlo ganado todo si al fin pierde su alma? El regalo de Dios es hermoso. El regalo de Dios es necesario. Pero el regalo de Dios es para compartir. Comparta ese regalo. Que Dios les bendiga.